Hola chicos, vamos en este caso a resolver el ejercicio 12 de la práctica de funciones que está incluida en la práctica de relaciones, funciones y operaciones de álgebra y geometría 1. En este caso tenemos tres funciones con dominio y codominio en los enteros, f, g y h. F está definida por la ley explícita de x menos 1, g está definida por la ley 3x y h de x tiene valores de acuerdo a la paridad de x. Vale 0 si x es par, vale 1 si x es impar. En los siguientes ítems vamos a tener que determinar las funciones, las composiciones de ciertas funciones. Comenzamos con la composición de f con g. Dado un x entero, f compuesta con g en x, por definición es f de g de x. Es decir, primero evaluamos la ley g de x y el resultado queda evaluado en la ley de f. Entonces, g de x igual a 3x. Y f de 3x es 3x menos 1, ya que este 3x se reemplaza en la variable de f. Y nos queda 3x menos 1. Luego tenemos la composición de g con f, en ese otro orden, g con f, sea x entero, g compuesta con f en x, primero actúa la ley de f de x nos da x menos 1, y luego x menos 1 es evaluado por g, y nos queda 3 por paréntesis x menos 1, que luego de distribuir obtenemos 3x menos 3. Y en este simple ejemplito reafirmamos lo que ya sabemos sobre la composición de funciones, que no es conmutativa, ¿sí? Ítem C, C compuesta con H. Perdón, G compuesta con H. Si tomamos un X entero, hay dos posibilidades. Ahora, como la ley de H está dividida en dos, tenemos que tener en cuenta la paridad de X. En primer lugar, si X es par, G compuesta con H en X, que es G de H de X, h de x vale 0, por ser el x par. Entonces, g de 0 es 3 por 0 igual a 0. Mientras que si x es impar, g compuesta con h de x es igual a g de h de x, donde h de x vale 1 porque ese x es impar. Y g de 1 es 3 por 1, que es igual a 3. Resumiendo, de acuerdo a la paridad de x, g compuesta con h en x va a ser 0 si x es par, 3 si x es impar. Bien. En el siguiente ítem, consideramos la composición de f con g compuesta con h. Sea x entero, y como observamos que la ley de g compuesta con h depende de la paridad de x, dividimos en dos posibilidades. Que x sea par, en este caso f compuesta con g compuesta con h en x, es f de g compuesta con h de x. G compuesta con h de x es 0, porque x es par. Y luego tenemos f de 0, que es 0 menos 1, igual a menos 1. Si x es impar, f compuesta con g compuesta con h es f de g compuesta con h en x, en donde como x es impar, g compuesta con h en x me da 3, y f en 3 es 3 menos 1 igual a 2. Entonces, de acuerdo a la paridad de x, f compuesta con g compuesta con h es menos 1 si x es par y 2 si x es impar. Por último, tenemos esta otra composición que involucra las tres mismas funciones en el mismo orden, solo que no en el mismo orden, sino que si uno lo ve escrito de izquierda a derecha, están en el mismo orden, f, g y h, pero están asociados de distintas formas. En este caso, primero es la composición de f con g y luego la composición con h. Tomamos x en z y tenemos dos posibilidades, que x sea par, en este caso f compuesta con g, compuesta con h, de x es f compuesta con g evaluada en h de x. H de x es 0 porque x es par. F compuesta con g en 0 es, recordemos la ley de f compuesta con g, era 3x menos 1. ¿Sí? Nos queda 3 por 0 menos 1 igual a menos 1. Mientras que, si x es impar, f compuesta con g, compuesta con h en x,
es igual a f compuesta con g evaluada en h de x, donde h de x es 1 por ser x impar, y por lo tanto f compuesta con g en 1 es 3 por 3. Ah, perdón, acá hay un pequeño error. F compuesta con G evaluada en 1 es 3 por 1 menos 1, ¿sí? Acá tenía que quedar un 1. F compuesta con G es la función 3x menos 1. Entonces, como acá tenemos un 1, esto sería 3 por 1 menos 1 igual a 2, ¿sí? El resultado está bien. Y por lo tanto, la función f compuesta con g, compuesta con h, va a ser menos 1 o 2, de acuerdo a la paridad de x. Y si observamos, es lo mismo que esta otra. Y esto no es casualidad, ya que debemos recordar que la composición de funciones sí es asociativa. No es conmutativa, pero sí es asociativa. Entonces, este ejercicio viene a dar un ejemplo de eso, ¿sí? De que no es conmutativa, pero que sí es asociativa, con 3 ejemplos. Bien, hasta acá llegamos con este ejercicio y nos vemos la próxima. Hasta luego.